¿Qué pasa, chutis de la red? ¿Cómo vais, comadrejas? Aquí yo con catarro. Qué mal, me ha salido. Y eso, un nuevo vídeo. En este caso traemos novedades en manga y novela gráfica y cómic de editoriales como Milky Way, Ponemon, Tastyberry, etc. Y yo creo que ya. Novedades muy curiosonas que voy a ir explicando y ya sabéis cómo va la dinámica del vídeo de novedades de la semana en cómic, novela gráfica y manga. Vamos a empezar por el manga, por Milky Way, y nos llega el volumen 2 de Yajirobe. Yajirobe, una historia, un Shoujo Kodomo sería, digamos, sobre la historia de una chavala que pierde a su madre y se tiene que ir a vivir con su padrastro. En esto que en el funeral de su abuelo o abuela, no sé muy bien si es abuelo o abuela, se enteran que el piso donde están viviendo el padrastro y ella pues va a ser derruido. Una historia muy tierna, una historia sobre lazos de unión entre padrastro e hijastra, y un cómic muy bonito, segundo volumen de Yajirobe, publicado por Milky Way. Continuamos con la novedad de Welcome to the Ballroom. Por cierto, el primer volumen viene con póster gratuito incluido. Un shonen con matices ojos, con ese tema del romance y así, pero un shonen muy interesante, muy divertido y muy bien dibujado por la autora Tomo Takeuchi, sobre bailes de salón, bailes de ballet, sobre un chaval de instituto que anodino, que no tiene tampoco muchas esperanzas de futuro, y un día un hombre misterioso le engancha, lo lleva a una escuela de baile y ahí descubre que tiene un don oculto. Un manga muy curioso, un manga muy bien dibujado y un manga muy divertido, de la estética de estos mangas temáticos como Amasando Japan, Food Wars, que se centran, digamos, de estos mangas también muy de deporte, se centran en un tema, pero todo lo que englosa ese tema, etcétera. Muy interesante. Y lo que os digo, para todos los que os guste el mundo del baile y sobre todo el humor, un cómic muy bien ilustrado y muy bien, aparte gráficamente muy bueno. Novedad, Welcome to the Ballroom. Continuamos con Milky Way, el cuarto volumen de Atom the Beginning. Nos narra la historia de qué pasó antes de los sucesos de Astro Boy, del famoso personaje creado por Osamu Tezuka. Ya tuvimos un origen, Pluto, hecho con Osamu Tezuka y Naoki Urasawa, con una historia de 8 volúmenes espectacular que os recomiendo, cualquier cosa de Naoki Urasawa, y en este caso nos traen una precuela de todo ese universo ya creado de Astro Boy, con dibujos con la estética de Osamu Tezuka, pero ese rollo mecha y ese rollo seinen, cómic adulto, que no va a dejar indiferente. Muy bien dibujado, sobre todo lo que son los entintados, es una pasada, le da mucha profundidad al dibujo. Y un cómic sobre lo que os digo, ciencia ficción, rollo mecha, robótica y etcétera, muy bueno. Cuarto volumen de Atom the Beginning, que está inspirado, como os he dicho, en la obra de Osamu Tezuka. Innocent, nos llega el volumen número 7 de Innocent, que es un cómic histórico basado en El verdugo de Sansón, una obra literaria que relata hechos históricos de la Francia del siglo XVIII. La familia Sansón, que era una familia famosa porque era familia de verdugos, y digamos que nos centra en el periodo histórico de la Francia de la libertad y la igualdad, liberté, égalité, equalité. Nos va a presentar ese tipo de sociedad, nos va a presentar muchas intrigas, muchas conspiraciones y muchas traiciones de la mano de la familia Sansón. Es un cómic muy expresivo, dibujado de una forma muy europea, sobre todo las expresiones, y un cómic bastante tétrico, lo que os digo, cómic histórico, un seinen en toda regla y muy bueno. Este es uno de los que yo me estoy leyendo y la verdad que me está gustando muchísimo. Séptimo volumen de Innocent. Por otra parte nos llega el quinto volumen de Immortal Reign, este mundo de lucha, magia,
Un cómic que no he tenido el gusto aún de empezar a leer, pero lo tengo pendiente, porque las novedades, o sea, Milky Way me parece una editorial que está publicando cosas muy curiosas y muy bien publicadas, sobre todo la edición, el tipo de cubierta. Y lo que os digo, el volumen 5 de Immortal Reign, de Kaori Ozaki. Y parece eso, por lo que vi así, parece pues un shonen de aventura épica, con algún que otro matiz futurista. Pero lo que os digo, luchas, aventuras... Immortal Reign, volumen 5. Una de las novedades más esperadas de Milky Way es Gangsta, el volumen 1 de Gangsta, que también viene con un póster de regalo incluido. Gangsta, que digamos que mezcla un poco toda esa temática de las mafias y la fantasía. Clanes de mafias, negocios de encargos, creo que hay algún tipo de droga por ahí en medio, y sí, una misteriosa droga y unas criaturas llamadas Twilights con unos poderes inusuales. Un cómic, un anime que ha tenido mucho éxito y nos lo trae en formato cómic, el origen de, digamos, sabes que antes del anime siempre hay un cómic. Y nos trae el volumen 1 de esta serie que promete mucho de la mano de Milky Way. Gangsta, el volumen 1 de Kosuke. Continuamos con el volumen 9 de Last Hero Inuyasaki, creado por Hiroya Oku, creador de Gantz, una obra que os recomiendo muchísimo leer. Es un cómic, el tío, de compagina dibujo con diseño en 3D y en este caso que los resultados son bárbaros. Obra de ciencia ficción filosófica, obra muy visual como Gantz y obra bastante fuerte a la hora de guión y de dibujo. Muy bien dibujada, es una auténtica pasada, es arte plasmado directamente, y es un cómic que sí que me estoy leyendo y digamos que es creo que ya lo expliqué, pero por hacer una sinopsis: un señor que aparenta tener más edad de la que tiene, que es este que sale aquí, sufre un accidente junto a un chaval de una especie de seres de fuera y lo reconstruyen con armas, pero ellos no lo saben. Entonces la única forma de sentir emociones es él salvando gente y el otro matando gente. Se convierte en una especie de psicópata. La lucha entre estos dos mundos, y lo que os digo, como cómic de ciencia ficción, uno de los imprescindibles. Qualia bajo la nieve, volumen integral, volumen único, de la mano de Kana Aki, que es la que hizo, creo recordar, Un extraño en primavera y Un extraño en la orilla del mar. El dibujo es muy tierno, es un volumen integral y digamos que es la historia de dos chavales, uno que siente muy, ¿cómo era la palabra? Le gustan mucho las plantas, pero no tanto las personas, y otro que tiene relaciones de una noche. Entonces entablan una amistad hasta que uno, el de las relaciones de una noche, le dice: me caes bien a pesar de que no nos hayamos acostado. Y todo esto pues le hace pensar en cosas al otro, al que siente empatía por las plantas, pero no tanto por la humanidad. Cómic romántico, volumen integral, y lo que os digo, de la mano de Kanaki. 51 maneras de proteger a tu novia, de Usamaru Furuya, un autor que a mí me encanta, el volumen 3 de una colección de 5 que va a ser. Y digamos que este cómic está ambientado en Japón, en un terremoto de 8,3 grados que deja al país en un total caos, tanto de infraestructura, social, y es un cómic de supervivencia, de perdón, de unos protagonistas que a medida que van avanzando tienen que ir sobreviviendo a diferentes acontecimientos que les van a suceder, con unos toques muy psicológicos que nos tiene acostumbrados ya el autor de su obra magnánime Ikari Club. También tiene otras obras como Happiness o Autoasasinofilia, quiero ser asesinado por una colegiala. En este caso, 51 maneras de proteger a tu novia, el volumen 3. Entramos con lo psicológico y pasamos un poco al psicológico, pero al terror. Ya hablé en el unboxing anterior de novedades del Salón del Manga de Planeta Comic de Junji Ito, que traía la reedición de Uzumaki, una de sus primeras obras en formato integral, y
Tomodomo nos trae la novedad, Aula Demoníaca, con máscara incluida en la primera edición, de estas máscaras que llevan los japoneses, pero en este caso como más terrorífica. Premisa del cómic, bueno, sabéis que Junji Ito es un autor que está a la altura de Shintaro Kago y de Shiino, autores de terror psicológico, terror gore a veces, y en este caso nos trae un cómic de escuela de un nuevo alumno que pide perdón siempre por cualquier cosa, hasta cuando no tiene que pedir perdón, que entabla amistad con otro alumno y le empieza a contar pues que sus padres fueron asesinados, etc. Mezcla terror psicológico con prácticas satánicas en los colegios, y la verdad que pues un tomo más de Junji Ito, que para los amantes del terror y del manga es un autor que le tenéis en muy alta estima. Continuando con el terror, nos llega Bola 8 de Belatini Liniers, cómic latinoamericano, digamos, que nos va a narrar, es un cómic de pesadillas, digamos, de un protagonista que tiene una obsesión con la comida porque su prima murió de ¿cómo se le dice esto? Anorexia, y su tío era un luchador de sumo obsesionado con la comida. Tiene una pesadilla con la comida y decide dejar de comer. Un cómic bastante con una textura muy pesadillesca gráficamente, un cómic que tira más, aunque sea latinoamericano, tira más al matiz europeo. Y lo que os digo, una historia que la verdad que pinta muy bien. Bola Negra, con una introducción sobre el mundo de las pesadillas y tal, narrada muy interesante. Y la propia edición, la verdad que está bastante chula. Tú me has matado, de David Sánchez, ilustrador de Con dos huevos, hizo también la de 1 millón de años hace poco por Grafito Editorial, No cambies nunca, que me llaman. Y digamos que es una de sus obras más magnánimas, muy buena obra, que digamos que es David Sánchez, del trazo simple, digamos, pero siempre con una ironía y un humor bastante oscuro, y con obras muy buenas. Digamos que es de asesinatos misteriosos, sheriff corruptos, misioneros evangélicos y alucinaciones persecutorias. Todo eso en un cóctel, en esta novela gráfica que se ha reeditado muchas veces y que he querido traer para tener de fondo. Muy aconsejable. Tú me has matado. Brian Wood y Ryan Kelly, probablemente en el panorama del cómic alternativo o independiente americano, dos de los autores que más estima les tienen. Esta, digamos que fue la primera obra que sacaron. Brian Wood, que ha hecho un mogollón de cosas muy buenas, como DMZ, Northlanders, The Massive, Mara. Lo que os digo, una obra en blanco y negro, recopilada en un formato integral por D-Books, precioso, y para lo que es muy barato, porque lo que D-Books y Astiberri ponen Mont, creo que es. Sí, no, La Cúpula, tienen ediciones muy buenas y muy rentables. Y aquí lo que nos trae es la historia de una vagabunda, mochilera, vamos a llamarla como de 6. No he dicho eso, Ryan Kelly es guionista, creo recordar, bueno, eso, de Lucifer, de American Virgin, Lucifer, que es un personaje que salió de la obra de Neil Gaiman, Sandman. Y lo que os digo, aquí nos trae una recopilación de 12 historias con la misma personaje, que es esta vagabunda, digamos, que en cada historia va a ser un año de vida de la protagonista, y en ciudades distintas de Norteamérica, ciudades muy bien documentadas, muy realistas, con una historia la verdad que bastante buena por detrás, que al final tienen su pequeña conclusión. Y es un cómic que os recomiendo, pero porque Brian Wood, todo es calidad. Todo lo de Brian Wood. Y si os gusta Brian Wood, pues deciros que Northlanders y DMZ son dos obras suyas que hay que leer. Por otra parte, de ECC Ediciones, como novedad, nos traen Jóvenes Ocultos, este pequeño cómic en formato rústica, no, cartone tampoco, bueno, en tapica blanda. Y digamos que en el 87 está basado en el estreno de la película de género de horror Jóvenes Ocultos, de un clan de vampiros, digamos un crepúsculo bien hecho, mazacote.
y es la estética de los años 80 con vampiros, un cómic de terror, con muy buenos guionistas y dibujantes que han trabajado mucho para DC Comics. Y lo que os digo, años 80, jóvenes, vampiros, todo lo que pueda traer esa premisa en este pequeño cómic de novedad, recopilado. Bastante terrorífico y sangriento para los amantes de cómics como Crossed, como etcétera, etcétera. Alan Moore nos trae el tercer recopilatorio, Tom Strong, uno de sus personajes más carismáticos. Tom Strong, que es un aventurero, digamos, y rompe con toda esa estética del mítico cómic de superhéroes. Lo hace más humano, más psicológico, y qué decir, pues Alan Moore es un crack y esto digamos que era de su mejor época. Tercer recopilatorio de Tom Strong. Sostiene Pereira, pues de la mano de Astiberri, además adaptación de la novela de Antonio Tabucchi, en este caso pues dibujado y guionizado por Pierre-Henry Gaumont. Sostiene Pereira nos va a situar en Lisboa, en Portugal, en 1938, contexto de Guerra Civil Española y Guerra Civil de Portugal, yo creo que también. Y bueno, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Pereira, ¿quién era? Era pues, un periodista cultural bastante taciturno, era viudo, era muy obeso, que no tiene que ver, pero que vivía en la nostalgia, inmerso en la nostalgia, y pensaba que no había nada más importante que la literatura. Entonces aquí nos va a traer una historia de cómo se encontró, esto está basado en hechos reales, cómo se encontró con un activista que lucha contra la independencia de la dictadura de Salazar, entonces impuesta en Portugal, dentro del movimiento revolucionario vinculado a los republicanos españoles. Un cómic histórico que nos sitúa en la etapa de la vida de Pereira, de cómo esa situación le dio un vuelco a su vida. Muy buena novela gráfica para todos los amantes del cómic histórico de Guerra Civil y para todos los amantes de... He tenido que cortar, ha entrado un cliente, pero lo dicho, muy buena novela gráfica para los amantes de la Guerra Civil Española y Portuguesa y para los amantes del cómic histórico, pero desde el matiz literario y cultural. Sostiene Pereira. La religión, que es un relato épico adaptado de los bestsellers, de las novelas de Tim Willowes. Nos sitúa en Malta, no lo puedo abrir porque está con plastiquete, pero gráficamente debe ser muy bueno. Nos sitúa en la Malta de 1565 y bajo los protagonistas la orden de templarios hospitalarios conocidos como la religión, que se preparan para la invasión por parte de Soliman, el musulmán, digamos, que tenía a 45.000 hombres bajo su mandato. Cómic sobre cruzadas, cómic histórico y cómic bélico a su mismo tiempo. Muy buena pinta, van a ser 4 volúmenes de la mano de Ponemont. Cómic histórico también, pero en este caso situado en la Edad Media. Apache Junction, también cómic histórico, pero más de la Norteamérica de 1875. Apache Junction, que digamos que nos va a contar la historia de cómo un apache de los Chiricahua, conocido como Lobo Negro, pues aventuras y desventuras y cómo esa especie de guerra de guerrillas que tenían contra los yankees del Fort Apache y todos estos sitios. Un cómic, la verdad, que con una textura muy muy buena, que recuerda mucho a Blueberry de Jan Giraud o Moebius, algunos lo conocéis. Y un cómic que, para los que os guste toda la temática de vaqueros, de historia del oeste, nos va a dejar indiferentes. Por fin llega uno de los mayores referentes del cómic franco-belga, recopilado en integral en orden cronológico. Conocéis a Tintín, conocéis a Asterix y Obelix y muchos conocéis, pero otros no conocéis a Spiro y Fantasio. Spiro y Fantasio, que aquí se dio a conocer porque hicieron una línea de cómics de Spiro de joven
y de estas páginas salió por ejemplo Marsupilami, un cómic de un botones que al final, a fin de cuentas, vive aventuras estilo Tintín, solo que con matices más divertidos y mucho más dinámicos. Es un cómic clásico franco-belga para todos los amantes del cómic franco-belga europeo y uno de los pilares del cómic franco-belga. Lo que os digo, recopilado en integral, el primer integral que nos trae de todo lo publicado desde el 1946 hasta 1950, de la mano de Franklin. Muy bueno, publicado por Spirou, así que aunque sea... O sea, por Spirou, publicado por D-Books, así que aunque sea un integral en color y con tapa dura, el precio está muy bien y muy asequible. De Bourgueon, otro grande, y Lacroix, otros grandes de Francois Bourgueon y Lacroix, otros grandes guionistas y dibujantes del cómic franco-belga, de lo mejorcito. Traemos el ciclo de Cian, en este caso las suaves auroras de Altalarán, cómic de ciencia ficción, muy bueno. Recuerda mucho a cómics como Linkal. Y lo que os digo, un cómic imprescindible en vuestra biblioteca si sois amantes del cómic europeo franco-belga y sois amantes del cómic de ciencia ficción con matices eróticos. Y de Bourgueon, para finalizar este vídeo, reponemos el de Los compañeros del crepúsculo. Bourgueon, que es conocido por la saga de la niña Boyce Cayman, digamos que nos trae este recopilatorio integral con además páginas inéditas digamos, un cómic histórico ambientado en la Guerra de los 100 años. Vamos, nos trae una trama medieval, de la edad medieval. Es una trilogía agrupada y sobre 3 personajes que van a vivir 3 situaciones diferentes. Está Mariotte, que es una joven hermosa y audaz, un campesino ingenuo y cobarde, y un caballero que la guerra le arrebató la cara. Historia de estas 3 personas que están en la búsqueda de algo mítico, místico, y un viaje iniciático. Y un viaje iniciático es que van a ir creciendo psicológicamente a medida que el viaje va para allá. Lo que os digo, nos presenta un cómic histórico ambientado en la edad medieval, pero con algunos matices místicos. Y esto ha sido todo por hoy. Pues ya sabéis, le dais a me gusta, le dais a compartir, activáis las notificaciones y nos veremos en futuros vídeos de novedades. Muchas gracias y hasta otra. Colega.